Hemos exaltado, te hemos adorado, hemos bendecido tu santo nombre, hemos dado, Señor bendito. Y hoy te suplicamos tu gracia, tu unción, tu palabra sobre nosotros, Señor. Solo basta una palabra, Señor, para que puedas hacer milagros en nuestras vidas, Señor. Ya lo has hecho, lo estás haciendo, pero lo harás. Sabemos, papito lindo, que tú estás aquí, papito lindo. Queremos escuchar tu voz. Abre nuestro corazón, nuestros ojos de entendimiento, abre nuestro pensamiento, Señor. Abre nuestros oídos a tu palabra, Señor. Quita todo estorbo para que yo pueda ser ese canal de bendición, papito lindo, a tu pueblo santo, Señor, a tu amada, a tu iglesia santa, Señor, gloriosa, radiante, papito lindo, en el nombre de Jesús. Dame esa unción quíntuple apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoral y magisterial, Señor bendito. Oramos, papito lindo, por aquellos que están hasta el alcance de mi voz, Señor bendito, suplicándote, Padre Santo, que tú, Señor bendito, les hables a su corazón. Y te pedimos, Padre, que podamos edificarlos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos por todas las necesidades de tu pueblo santo, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Fíjense que hemos estado recibiendo la instrucción de parte de Dios acerca de instruir a la iglesia, ¿verdad? Y usted sabe que la iglesia es usted. Dígale al que tiene a la par, por favor, la iglesia es usted. Amén. ¿Qué le contestó? ¿Se lo creyó? ¿Sí se lo creyó o no? Ni siquiera lo volteó a ver. Una vez más, porque yo vi que ni le dijo nada. Una vez más, dígale al que tiene a la par, tú eres la iglesia. Amén. Tú eres la iglesia. Usted es la iglesia. Amén. ¿Por qué le estoy diciendo eso, hermano? Porque es bien importante entender quién es la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene aquí en la tierra, tiene dos edificios, dos lugares. La iglesia es el templo físico, el lugar donde se reúnen los hermanos, pero también la iglesia es el templo espiritual, que es usted, que es el templo del Espíritu Santo. Y he venido hablando acerca de la iglesia que crece, pero no solamente de manera literal, ¿verdad? Sino que también ni de gente, ¿no? No solamente de gente, sino que también estoy hablando, hermano, del crecimiento en todo lo que a usted le corresponde, ¿no? De lo que es el alma, el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? En todo lo que es su vida. Cuando yo hablo de la iglesia que crece, no solamente estoy hablando de números en la congregación, sino que estoy hablando también de un crecimiento físico y espiritual en su vida. ¿Cuánto dan gloria al nombre bendito del Señor? Entonces, yo le hacía la pregunta a usted, ¿qué es la iglesia? Yo le estaba enseñando hace unos días que la gente allá afuera, es decir, la que no es cristiana, tiene una tendencia, tiene una idea, quizás muchas veces errónea de lo que es la iglesia. Pero eso no me asusta, ¿sabe? Lo que me asusta, lo que más me asusta es cuando oigo a un creyente decirme qué es la iglesia. Recuérdese que cuando nosotros hablamos de una iglesia que crece, la iglesia habla de los oyentes, aquellos que oyeron la palabra y creyeron y vinieron a la congregación. Pero después aquel que oyó y creyó, creció y vino y empezó a congregarse. Posteriormente se volvió en un oyente creyente y subió a la categoría, creció a ser un discípulo. Posteriormente empezó a recibir el discipulado, empezó a hacer varias cosas y después llegó a crecer a la faceta de un siervo. Y un siervo se convirtió, hermano, después creció aún más y se convirtió en un amigo. Y posteriormente a ese crecimiento se convirtió en un hijo de Dios. Padre bendito, mire todas las etapas de crecimiento de usted, que es la iglesia. Entonces, no me sorprende lo que dice el mundo, la gente de qué es la iglesia. Lo que me sorprende a mí es que un creyente
me diga qué es la iglesia. Amén. A usted le debe sorprender cuando la gente le dice qué es la iglesia, quién es la iglesia. Entonces la iglesia es la comunidad de personas que tienen en común a Jesucristo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y no solo es el edificio físico, sino que también estamos hablando de un cuerpo físico. Amén. La palabra de Dios nos habla de que el apóstol Pablo, en una analogía que él hace, en una enseñanza que él da, hermano, habla acerca del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Pero está hablando de un cuerpo y está dando ejemplos de las partes de un cuerpo y de cómo es la iglesia de Jesucristo. Ahora, también nosotros tenemos que entender que si existe el edificio físico como tal, también existe el edificio espiritual llamado usted, es decir, la persona física en su persona. No sé si me estoy dando a entender, hermano, pero entonces el cuerpo físico de la persona que hizo la oración de fe. Note que no estoy hablando de la gente que no conoce a Dios, sino que estoy hablando ya de un creyente. El creyente es aquel que viene a la iglesia. Usted se debe de dar cuenta quiénes están en la etapa de creyente. El creyente viene y no tiene ningún compromiso con nada ni con nadie, ni con la iglesia. Solamente cree que hay un Dios. Quizás cree en Jesucristo, quizás no. Es un creyente. Después, cuando ya un creyente empieza y entra a la etapa de ser un oyente, un creyente, sigue al discípulo. El discípulo ya tiene otro crecimiento, ya tiene otra estatura. Usted lo puede ver quién es un discípulo. El discípulo es el que se discipula, es decir, el que se deja enseñar y que a la vez, hermano, al entrar en esa etapa, también hace discípulos a otros. Eso es algo glorioso y nosotros podemos darnos cuenta, pero también nos debemos de dar cuenta nosotros en qué etapa de crecimiento estamos cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? Entonces, este cuerpo físico, espiritual del cual yo le estoy hablando es su persona. Y usted como cuerpo físico, el día que usted hizo la oración de fe y recibió a Cristo como su Señor y como único y suficiente Salvador, entonces usted se constituyó como el templo del Espíritu Santo. Es decir, que el que tiene a la par es la iglesia del Espíritu Santo, porque templo significa iglesia también. Y entonces, hermano, la palabra iglesia proviene del griego eclesía. Y esa palabra eclesía significa asamblea o congregación también, pero también es considerada una asamblea, un lugar de convocación. Es también considerado el cuerpo de Cristo. Entonces, yo estoy hablando, ahorita no me quiero meter en el templo físico como tal, que de ello hay que hablar mucho y hay que operar también poderosamente, pero ahorita vamos a dejar el templo físico. Pero yo quiero entrar a lo que es su cuerpo santo, porque usted tiene un cuerpo santo. ¿Cuánto dan gloria al nombre bendito del Señor? Entonces, la iglesia, hermano amado, es el cuerpo de Cristo que está formada por personas de las cuales nos une la fe. ¿Cuántos dan gloria al Señor? De la cual, hermano, nos une la doctrina, o note lo que le estoy diciendo, de la cual la iglesia nos une su sangre preciosa. La iglesia nos une el amor. La iglesia nos une la búsqueda constante de Dios. Eso es la iglesia. La iglesia, hermano amado, entre otras muchas cosas, funciona como una familia espiritual. Por favor, díganle que tiene tú eres mi familia. Amén. La iglesia es la familia de Dios aquí en la tierra. Padre Santo, de ello hay que hablar mucho, ¿verdad? Pero yo tengo que explicarle un poquitito más acerca de qué es la iglesia. La iglesia es la persona. Recuérdese, es usted. La iglesia es usted. Ahorita no voy a hablar del templo físico. Amén. La iglesia es usted, es la persona. Y como persona tiene un crecimiento. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? El crecimiento de una persona es un proceso integral, hermano amado,
que no solo implica el tamaño físico. Escuchen lo que le estoy diciendo. Que no solamente implica el tamaño físico, sino que también tiene que ver con una evolución emocional, cognitiva, espiritual, social, y a lo largo de muchas etapas de su vida tienden, hermano, a desarrollar un carácter. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? De tal manera, hermano, que el crecimiento físico o biológico es el cambio más visible en una persona. Note que de la persona que estoy hablando es de la iglesia. Y la iglesia es usted. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta, hermano amado, que la iglesia es un cuerpo, entonces la iglesia debe de dar a notar o se debe de notar cuál es el crecimiento que cada uno en su etapa están o qué tanto han crecido. Amén. Le vuelvo a repetir. Hay quienes allá afuera tienen cuando hablan de la iglesia, tienen una respuesta para qué es la iglesia, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de los creyentes en Cristo Jesús, de los que ya creen en Jesucristo, que ya recibieron al Señor Jesucristo, entonces la iglesia para ellos se convierte en otra cosa. Ahora, entonces, si nosotros estamos hablando que la iglesia es un cuerpo como el cuerpo humano, entonces nosotros tendríamos que, hermano, un poquito comparar. Porque si la iglesia de Jesucristo es como un cuerpo humano, entonces nosotros deberíamos de entender en qué proceso de crecimiento estamos cada uno de nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Ahora, todo empieza cuando en el seno materno es concebido o procreado el ser humano. Amén. Ahora, yo cada vez que leo eso, digo yo, Padre Santo, si entonces eso es el cuerpo físico literal, ¿cómo será el cuerpo físico místico de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es decir, usted. Es decir, hermano, yo me he preguntado, ¿verdad? ¿Cuándo fuiste tú concebido? ¿Qué día fue en el cual el Señor, hermano, te puso a ti, digamos que entre todos los que estaban ahí? Porque recuérdese que usted antes no era un ser humano, sino que usted era un espíritu, no tenía cuerpo. Entonces Dios en su corazón, en su pensamiento, dijo, vio a alguno de ustedes y dijo, le voy a dar un cuerpo. Y vino aquí a la tierra. Ahora, si la iglesia, hermano amado, es más o menos comparado al cuerpo físico de una persona, entonces, hermano amado, cuando nosotros vemos el cambio más visible desde el vientre materno, ¿qué es lo primero que vemos? Cuando no sé si algunos le hicieron el examen de si estaba o no embarazada. Bueno, ok, voy a seguir. Entonces, ahí nosotros podemos ver varias cositas. Estoy hablándole del cuerpo literal, pero yo lo estoy comparando con usted ahorita. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? Entonces resulta que usted, hermano, fue concebido en el vientre materno. Empezó a desarrollarse. Eso como un puntito, ¿verdad? Luego fue creciendo ese puntito. Llegó una etapa en la cual yo sé que usted ha visto los videos, ¿verdad? Se lo han enseñado en la escuela de cómo va creciendo el feto, ¿verdad? Sí, un ojo por acá nada más, parece una semillita así media rara, ¿verdad? Y va uno creciendo, va uno evolucionando. Pero a mí me llama la atención, hermano amado, porque hay cosas que no son visibles en el crecimiento de ese cuerpo, de ese cuerpecito. Y esas partes que no son visibles son los huesos. Y los huesos, hermano, en el ser humano juegan un papel bien importante. Hermano, cuando usted más o menos o conoce o ha investigado de cómo es que ellos van creciendo, resulta que todo el sistema óseo, hermano amado, no es un hueso como tal, sino que es un cartílago.
Ahora, a mí me llama, me impresiona todo eso porque cuando yo hago una comparación física con una comparación espiritual, yo me lo imagino a usted en un estado físico allá dentro del seno materno llamado iglesia, llamado hermano amado, una matriz que Dios, hermano, puso en este lugar y que a la postre dio o está en esa formación o ya usted salió del vientre materno. No sé si me estoy dando a entender. Espero que sí, ¿verdad? Pero entonces, imagínese usted en el vientre materno. No, pastor, yo ya salí de esa etapa, gloria a Dios. Es decir, ya nació, porque en la Biblia nosotros vemos el nacimiento, el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, mire, pues yo quiero continuar porque dentro de las cosas que nosotros podemos hablar del crecimiento de una persona, podemos ver cómo una persona tiende a crecer, a madurar, está lleno de emociones, hermano, tiene razonamientos, tiene muchas cosas que podríamos hablar aquí. Ahora, le vuelvo a repetir, lo estoy un poquito pegando a lo que es la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Voy a regresar otra vez al tema de la iglesia. La iglesia, hermano amado, según la fuente de Google, existen aproximadamente 37 millones de templos cristianos. Y usted lo puede buscar ahí en Google, pregúntale, él lo sabe. Ok, 37 millones de templos cristianos en el mundo, en el cual entre 40 y 45,000 denominaciones que existen en todo el mundo. Usted se imagina si usted está aquí sentado, hermano, y usted no sé si usted se está haciendo la pregunta, ¿y esta es mi iglesia? ¿Y qué? ¿Cuál sea? Porque es que mire, pues, cuando yo llegué al evangelio, como a los 3 meses me hicieron la bendita pregunta y me dijeron, ¿y usted de qué religión es? Y yo dije, yo no soy de ninguna religión, yo soy de Cristo, le dije todavía, no, pero es que hay denominaciones, dice, están las asambleas, están los testigos, me nombró un montón, yo no sabía. Entonces fui con mi pastor y le dije, oiga pastor, le digo, ¿y qué denominación somos nosotros? Pues porque yo no sé. Ah, sí, nosotros somos como que nos dicen a nosotros hermanos separados, nos dicen ¿cómo es que nos dicen a nosotros? Ya hasta se me olvidó. ¿Cómo le dicen a usted? Panderetas, aleluya, no, pero la denominación. No, no somos pentecostales. No, tampoco carismáticos, porque sí los hay los carismáticos. Somos cristianos, evangélicos. Así nos caracterizan a nosotros. Pero sí hay cristianos que casi todos hacen una dominación como evangélicos, apostólicos, pentecostales, ajá, bautistas, metodistas, adventistas, dentistas, bien, dentistas, no. Entonces, hermano, imagínense usted 2,400 millones de creyentes. 2,400 millones de creyentes en aquel momento que ellos hicieron ese conteo, más los que no contaron. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto, hermano? Porque de veras que allá afuera en el mundo tienen una idea errónea de qué es la iglesia. Y yo espero que usted no tenga una idea errónea de qué es la iglesia. ¿Por qué? Porque esto, hermano, le va a usted pues a mostrar quién verdaderamente es la iglesia. Y la iglesia es usted, ya se lo dije, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la iglesia o aquella religión que tiene más seguidores? En teoría, ellos dicen que es el cristianismo, pero ya sabemos que cuántos tipos, de hecho, los católicos le dicen que son cristianos también. Creo que los han de contar a ellos. 2,400 millones de seguidores. Le sigue el Islam. El Islam, hermano amado, hasta ese conteo tienen 1,900,000 de seguidores.
Después, hermano, y el Islam habría de contarle algunas cositas de cómo ellos evangelizan. Increíble. A mí me llamó la atención eso. Están el hinduismo, que tienen 1.200 millones de seguidores en todo el mundo. Después está el budismo, que tienen 500 millones de seguidores. Entonces la pregunta es, ¿quién es la iglesia? ¿O qué es la iglesia? Ahí se lo dejo nada más para que usted lo apunte. Y aquí está, mire, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, la asamblea de Dios, la congregación de los santos, el templo del Espíritu Santo, la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo. Cada uno de ellos merece una explicación, pero no me va a dar tiempo. Así es que un poquitito yo me quiero meter a la iglesia, que es cuerpo. Amén, ¿me lo acepta? Ok, mire pues, si la iglesia es un cuerpo, entonces estamos hablando de una persona, ¿verdad? Y si esa persona es usted crece. ¿Y cómo es el crecimiento natural de un ser humano? Usted ya lo sabe, ¿verdad? El crecimiento de una persona es un proceso integral que no solo implica el aumento de tamaño físico, sino también una evolución, un crecimiento evolucional, emocional, cognitivo, espiritual y social. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? Esto empieza desde el vientre materno. El crecimiento físico biológico es el cambio más visible desde el vientre materno y se caracteriza por el aumento de estatura y peso, al alargamiento de los huesos, que dentro del vientre las primeras semanas no son huesos fuertes, sino que son cartílagos, y todos ellos nos muestran un panorama espiritual de lo que es la iglesia, es decir, de usted. Mire, hermano, ahorita ya le voy a mostrar los versículos de los que le voy a hablar, ¿verdad? ¿Cómo se verá usted en la iglesia? O dentro de... Es que mire, pues yo, ¿sabe cómo veo la iglesia? Como la pancita de mamá. Y ya se ha visto, ¿verdad? El feto dentro de en películas, a lo mejor las que ya han dado a luz sabrán cómo funciona, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿usted veía constantemente el crecimiento de su pequeño? Solamente veía cómo crecía. Santo Padre, a algunos no les creció nada. Algunos se enteraron, yo he sabido de mujeres que se enteran cuando ya casi van a dar a luz, hermanos. Se enteran de que estaban embarazadas. Y algunas, hermanos, dieron a luz en un estado normal. Algunas les tuvieron que abrir, algunas natural. Por si alguien pasó por esa etapa y se traumó, el Señor le limpie y le restaure. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? Amén. Ahora, mire pues, si nosotros vemos el cuerpo literal, entonces, ¿cómo será la etapa espiritual de la iglesia? Es decir, usted, que mientras están en formación, se debe de tener cuidados extremos, integrales, físicos, psicológicos, nutricionales, hermano amado, y espirituales. Usted es la iglesia, ¿verdad? Ya lo aceptó, me lo acepta usted la iglesia. ¿Cómo le haría el templo físico que viene a ser la iglesia también para poder cuidar al que está en el proceso de crecimiento o de nacimiento? Mire, eso es un misterio muchas veces. Y eso lo dice Eclesiastés, lo dice el proverbista, es un misterio. Pero entonces, supongamos que aquí entre nosotros hay un feto que está creciendo en la iglesia, que se está desarrollando todavía, que no tiene la capacidad por sí sola de sostenerse, sino que necesita estar conectado al vientre de la madre. Necesita estar todavía entubado con ese tubo llamado cordón umbilical.
posteriormente a lo que son los dolores de parto y posteriormente a dar a luz, ¿verdad? Después de dar a luz, ese pequeño necesita un cuidado intenso. Porque, por ejemplo, nosotros hemos sabido de las muertes de cuna. Sí, sí se ha enterado de las muertes de cuna. La muerte de cuna es una cosa tan terrible y que muchas muertes no ha sido intencional, sino que fue una tragedia, hermano, que mamá mientras dormía resulta que aplastó al bebé, lo asfixió y lo mató. Sí, nosotros hemos sabido de muchas muertes de ese tipo. Ahora, si la iglesia es como ese feto que aún todavía no se puede sostener y que depende mucho de la madre, nosotros tenemos que entender, hermano, que muchas veces, nosotros funcionamos como ese tipo de mamás o papás, ¿verdad? Estamos cuidando, haciendo crecer a ese feto. Tiene un nombre, no sé si alguien sabe, cuando nodrizas, ¿ok? Imagínense todo el proceso. Está en el vientre, ¿ok? Entonces, Señor bendito, nace, crece. Y ahí hay que hablar de muchas otras cosas, pero ya lo voy a llevar a la palabra, no se me vaya a aburrir. Mire pues, la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Es una persona. Hablemos de Samuel. Samuel, que estaba la mamá llegaba a la iglesia, su papá llegaba a la iglesia, y Samuel fue como lo que ellos desearon en algún momento, o lo que Ana deseó en algún momento. Viene y dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 1, verso 20, nueva traducción viviente. Y a su debido tiempo, ¿cuánto tiempo habrá pasado, hermanas? Ustedes que han dado a luz. 9 meses aproximadamente, ¿no? Dice, dio a luz a un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Miren, pues Samuel era hijo del Cana y Ana. Eso lo puede ver en 1 Samuel 1:20. Y dice, las 12 tribus de Israel tenían poco más de 3 siglos de habitar en Canaán. Había mucho descontento y contienda entre las tribus. El sacerdocio estaba carcomido de pecado e ineptitud. Elí, el juez o el pastor de ese tiempo, ya estaba viejo y era incapaz de enfrentarse a los problemas de su nación. En su tierna infancia, Samuel había sido entregado por su madre Ana. Ana significa gracia, aleluya, y le entregó al sacerdote, es decir, al pastor de la iglesia y al sacerdote Elí, y entonces el niño fue dedicado al Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? Y este Samuelito estaba continuamente en la casa del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? Y Samuel se hizo hombre al servicio del sacerdocio. Ahora, mire, le voy a decir una cosa. Estoy hablando del cuerpo llamado iglesia. Ahorita estoy con Samuel. Samuel significa pedido a Dios. Yo he creído con todo mi corazón, hermano amado, que cuando un niño es concebido desde el vientre materno, es porque Dios le ha preparado una misión, le ha preparado una cosa tan extraordinaria para su hijo. Amén. Estoy hablando de lo que es la iglesia, que es el cuerpo de una persona. Usted, pues. Ahora, mi pregunta es, ¿qué habrá pedido su mamá para usted? ¿Qué le habrá dicho a Dios? ¿Cuál era la necesidad de su mamá, de su papá, hermano amado? ¿Cuál era la oración, hermano? ¿Cuál era la intercesión de aquella madre, de aquel padre, de aquel padre, de aquella abuela, hermano, de aquel abuelo que quizás nosotros ya ni lo conocimos, hermano, pero que estaba doblando su rodilla delante del Señor, pidiéndole, Señor, manda que mi linaje sea un linaje de bendición, que mis hijos sean unos hijos de bendición, sean hijos ejemplares,
sean hijos entregados a ti. ¿Cuántas veces tú has declarado, cuántas veces has doblado tu rodilla delante del Señor, hermano amado, para pedir que tus hijos sean una simiente de bendición? ¿Cuántas veces lo has hecho? Entonces viene Ana ahora y le dice al Señor, Señor, si tú me das un hijo, te lo entrego. Pero entonces esta iglesia, este cuerpo, esta persona, hermano amado, traía una diligencia que hacer a la tierra. Disculpe, hermano, yo no creo que usted haya venido a perder su tiempo aquí a la tierra. Perdóneme, pero usted vino a cumplir un propósito, una meta aquí en la tierra. ¿De veras? Le estoy hablando de usted, que es la iglesia. Usted es la iglesia, hermano. Usted es el Samuel de este tiempo. ¿Saben por qué? Porque Ana, que representa al Espíritu Santo, es la Ana que le dijo, ven, a ese lo quiero yo, a este lo quiero yo. Mira, pero mira cómo no importa, yo lo quiero a este y le voy a dar un nombre y lo voy a hacer profeta. Y este profeta, hermano, el Samuel se convirtió en un hombre próspero, un profeta de Dios, hermano amado, fue quien le dio la palabra al rey David. Y hizo muchas otras cosas más. Ahora, miremos a otro hermano que a mí me llama bastante la atención, porque mire Jeremías. Este cuerpo santo, esta iglesia, este personaje, hermano, que es Jeremías, que significa Dios levanta, exaltación al Señor. Dice Jeremías capítulo 1, verso 5, nueva traducción viviente. Te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Entonces, ya lo convencí a usted de que usted es la iglesia, ¿verdad? Ahora, lo que lo quiero convencer es que usted como iglesia fue llamada por el Espíritu Santo desde hace tiempo. No sé cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio. Pero si usted ya, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermano amado, usted fue levantado por Dios desde antes. Mire, hermano, desde antes de haber formado lo llamaron a Jeremías. Y Jeremías significa Dios levanta. Y yo no creo que ninguno de aquí, Dios no lo haya levantado. Dios te levantó. Y si Dios te levantó, te dio una misión. Dios te dio una misión, papito. Mamita, Dios te dio una misión. Y yo deseo con todo mi corazón de que tú te apliques y te formes y que Dios te levante y que Dios haga su misión en ti. Pero usted es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A usted lo llamaron. A usted le profetizaron. A usted le pusieron un sello. Padre Santo. Dios es exaltación. Te conocieron desde antes. A ti te conocieron desde antes. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor, Padre Santo? Ya voy terminando ya. Entonces, mire pues, Lucas capítulo 2, verso 40, Biblia, lenguaje sencillo, dice, el niño Jesús crecía en estatura. ¿Quién es Jesús? Dios. Pero, ¿y quién más es Jesús? Jesús es la iglesia. Él es la iglesia, Jesús es la cabeza de la iglesia. Ahora sigue diciendo, y el niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual, estaba lleno de sabiduría y Dios estaba muy contento con él. Iglesia, la iglesia que crece es aquella que deja crecer a Jesucristo en su interior. La iglesia que crece es una iglesia que se deja edificar, enseñar, educar, equipar. Es aquella iglesia cuyo edificador principal es Dios y por eso alcanza la bendición de Dios. Pero usted ve al niño Jesús en el capítulo, en el versículo 40, pero en el 52 ya no le dicen niño Jesús. Note el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué yo te estoy mostrando eso? Porque Dios quiere que tú no te quedes en la estatura de niño. Para los niños, tiene que haber una palabra
híjole, no le puedo dar un pedazo de carne, es decir, una doctrina avanzada porque se me atraganta. Hermano, yo quisiera hablarle del inframundo, quisiera hablarle de los 7 nacimientos del verbo, pero si en la salvación algunos ni examen presentaron y no me dijeron nada, me estoy, no sé qué pasó en la salvación nada más, pero y el niño, el niño Jesús crecía. Mire, pues nosotros vamos a presentar este examen. El examen que acabamos de hacer ahora, esa solamente fue una prueba aquí, hermano. Que cuando nosotros estemos delante del Señor, allá sí el Señor no nos va a dar chancita léalo. Yo no me di cuenta que estaban leyendo de plano la enseñanza. Mire, no lo estoy tachando, está bien, si te sientes feliz, dele pues. Pero el tema es, ¿está creciendo Jesús en ti? ¿Qué tamaño tiene Jesús en tu vida? Grandote, pastor. Bendito sea el Señor. Se va a ver en sus frutos. Porque usted tiene que saber que la iglesia es de Jesucristo. No es del pastor José. Pero si me dieron a mí a pastorearle, pues, no es que me haga, tampoco no me haga a un lado. Yo y Dios nada más. No me diga eso. Para eso me pusieron a mí también, para enseñarlo, para edificarlo, para exhortarlo a veces. Amén. ¿Me deja exhortarlo a veces? No, pastor. Ok, está bien. Entonces Jesús crecía. ¿En qué? Algo que Dios quiere de usted es que usted crezca en sabiduría. Usted también, pastor, sí, primeramente yo. Y en estatura y en gracia, pero mire pues, ahí ya no solamente, no solamente creció en el interno de Jesús, sino que ya salió afuera. Dios quiere que no solamente crezcas en lo interno, si ya creciste en lo interno, ya estás fortalecida, gloria al Señor, ahora ya puedes salir a lo externo, ya cuando te ven, wow, Mr. Su nombre va. Wow. Y la gente se cuadra delante de usted. Y cuando lo ven pasar, le sienten el aroma, porque sí lo sienten. La gente sí sabe, entiende y ve algunas cosas espirituales. Más se anda endemoniada la persona, se da cuenta quién es el cristiano, hermano. Que Jesús crezca en ti. Aleluya. Entonces, ¿quién es la iglesia, hermano? Estoy hablando de la persona como tal. ¿Quién es la iglesia? Usted. Dígale que tiene para usted la iglesia, hermano. Y usted, pastor, nosotros no somos la iglesia. ¿Cómo, pastor? Sí, nosotros somos los edificadores. Para nosotros hay otro trato. ¿Sabe? A los siervos de Dios, el Señor se los lleva a otros lugares. Y hermano, la demanda para nosotros, los siervos del Señor, son otras. Así es que, Padre Santo, que Dios nos ayude, ¿verdad? Ore por mí, por favor, porque cuando me presente delante del Señor, para nosotros es otro trato. Padre Santo. Ok, muy bien. ¿Qué es la iglesia? Primera Timoteo, capítulo 3 verso 15. Biblia Peshita dice, para que si demoro sepas cómo es apropiado que te conduzcas en la casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es la iglesia, hermano? Esa iglesia es usted. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, el templo del Dios viviente. Usted es la iglesia. Y usted dice que debe de saber cómo es apropiado conducirse. La casa de Dios es la iglesia, el templo físico. Noten,
La casa de Dios es el templo físico. Entonces el apóstol Pablo deja una instrucción a los creyentes de la iglesia, a todos los que vienen aquí a la iglesia. Perdón, pero nosotros tenemos que saber cómo conducirnos aquí en la iglesia. Hermano, mucho gusto. Ay, mire, habemos una diversidad tan linda aquí en la iglesia. De Chiapas, de Veracruz, de Puebla, de México, de Guerrero, ¿de dónde viene usted, verdad? Traemos diferentes enseñanzas, diferentes formas de hablar, hermano. Unas diferentes, muchas cosas diferentes. Pero cuando entramos a la iglesia, nosotros tenemos que saber cómo conducirnos a la iglesia. Y aquí entramos en el embudo más delgadito. Porque cuando ya entras al templo físico, estás hablando con los templos místicos y con las iglesias, los cuerpos santos de Dios. Es decir, yo cuando veo, en el caso de la pastora no, porque es una consierva mía, pero cuando yo veo a Jessica, santo Dios, yo veo el precio que pagó Dios por ella. Y cuando Jessica se quiere portar mal, me dan ganas de jalarle las orejas. Pero, ¿qué hago yo? Si es la iglesia del Dios vivo. Y Dios me está viendo, hermano. Dios me está viendo. Miren pues, Dios, yo, el pastor, y usted. Dios, yo, el pastor, la pastora, y ustedes. Por favor, no se les olviden que cuando vienen a la iglesia está Dios, los pastores y ustedes. Que si en el momento que a usted le cayó mal el hermano, el otro templo físico y místico del Espíritu Santo, usted tenga mucho cuidado con su manera de conducirse en la iglesia. Porque, hermano, nosotros sabemos que en la iglesia hay pleito, ¿no? No vaya a pensar que ya vino a la iglesia, como un hermano vino la otra vez, dice, pastor, es que yo, usted es el pastor, me dice, sí, le digo, ¿por qué? Casi, es que ando buscando una iglesia así bonita y todo, y le digo, ay, hermano, ay, mi hermano, ¿y por qué? Le pregunté yo, ¿por qué? ¿Para qué? Le dije, ¿por qué? Me empezó a decir, no, es que allá de donde yo vengo, el pastor, la hermana, el hermano, el perro, es todo, hermano. Haga de cuenta que me deslindó a mí totalmente. Y dije yo, si así es aquel pastor de aquella iglesia, aquellos hermanos de donde viene este hermano que salió de allá, me dijo que salió de allá, ¿cómo estaremos nosotros, hermano? Pero, ¿sabe? Dios me dijo, es que no se trata solamente del templo físico. Se trata de Él, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la iglesia. Es que mire, pues, es la iglesia andante, hermano. Es la iglesia andante. ¿Por qué está diciendo que es la iglesia del Dios vivo? Porque lo que debe de estar dentro de usted es el Dios vivo. ¿Y por qué dice que es la columna? Porque la columna no se mueve. ¿Has visto alguna columna caminar? Él es que es el maestro en la obra. ¿Cuándo has visto una columna caminar? Nunca. Ni tiene que haber caminar. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? De que si usted ya llegó aquí a esta casa, aguante. No me diga, a poco no aguanta? ¿Cuántos kilogramos de concreto tendrá esta columna? Digamos que unos 500 kilogramos, ¿no? Una media tonelada, ¿verdad? Y todavía no está en la faceta terminada. Todavía le falta lo que le va a colgar arriba.
Mire, yo le doy gracias a Dios que solamente una congregación he pisado. No, no es por mis méritos, es porque Dios tuvo misericordia de mí. Y el día que yo me convertí, ni conocí a Dios y le dije, Padre, por favor, no quiero ser uno más del montón. Vaya palabras que le dije yo al Señor. Yo no sabía que me iban a tratar en mi orgullo, hermano, que ya no es mi orgullo. Y mucho menos que me iban a poner de pastor, hermano. No es que sea una tragedia, no, no, hermano, tiene sus cositas bien gloriosas ser pastor. Pero entonces, ¿por qué dijo que tiene que ser la columna? Porque usted llegó acá. Plántese, plántese. Usted es la iglesia, plántese. ¿Saben por qué? Porque cuando usted esté plantado, le van a poner a los demás encima. ¿O no, Luis? ¿Para qué sirve una columna? Para soportar, para O sea, aguantar. tenemos que aguantar para sostener. Y entre más que, imagínese, pero, espéreme pues, mire pues. ¿Por qué Dios dice que usted la iglesia es la columna y fundamento de la verdad? Pero no me quiero salir de la columna. ¿Por qué? Porque la columna va a tener que aguantar primeramente su casa, su edificio. O sea, usted mismo. Y yo no sé si usted mismo se aguanta, pero yo a veces ni yo mismo me aguanto, hermano. Levanto, hermano, y veo un para arriba y el otro. Híjole, unas luchonas, hermano. Usted no, pues yo sí todavía. ¿Verdad? Sí, pero si yo no fuera columna, estuviera yo ahí abajo tirado. Escuchando a una pastora muy amada del ministerio y dice la pastora muy amada, dice, ¿usted sabe por qué no le dieron la toalla al boxeador? ¿Por qué? Porque si le dieran la toalla al boxeador, al primer gancho al hígado, tira la toalla. ¿Usted sabe por qué lo hicieron? Es que, hermano, no es un invento mío. A usted lo hicieron columna del templo. Usted es columna. Esa es la verdadera iglesia. Es decir, la iglesia que soporta el frío, el calor, el maltrato. Ay, no, pastor, perdóname, pero yo ya estoy viejo para nada. No. Usted aguante. Tiene que aguantar, hermano. Perdón, pero usted tiene que aguantar. Los que no aguantan son los que no se quedan. Exacto. ¿Te imaginas cuando nos vino la primera pruebota, no siendo pastores? ¿Y qué hacemos? Pues Nos vamos, nos vemos. te agarras más del Señor. Entonces, como más Más. columna, están los ventarrones. Pero las mejores hay que para los mejores guerreros. Sí. Más para- Ahora, no le estoy diciendo a usted que usted no es columna. La Biblia dice que usted es la columna. Ni me lo estoy inventando, ni lo estoy tratando de adular. Yo estoy, lo que le estoy diciendo a usted es que usted tiene que permanecer. Permanezca. Al que permanezca le van a dar corona de vida. Al que permanezca será un más que vencedor. Al que permanezca lo harán columna en el templo de nuestro Dios, hermano. Sea una iglesia columna, una iglesia que tu fundamento es la verdad. Hablar con la verdad, hermano, muchas veces se gana uno menos seguidores. Cuando uno está hablando la verdad, hermano, 0 seguidores, dice allá.
se cambian de canal y le está hablando a aquel que le está hablando bien bonito. ¿Saben por qué le pusieron a usted fundamento en la verdad? Porque usted, su vida es un testimonio. Su vida es un testimonio, hermano. ¿Sabe cuánta gente se ha ido de la iglesia que no pudo ser columna? Se ha ido de la iglesia. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia? Porque nosotros no hemos sido fundamentos de la verdad. Una cosa somos, pero otra cosa hablamos y mostramos. Sí se lo dijo, ¿verdad? Entonces, la iglesia, hermano amado, es aquella iglesia que tiene a un Dios vivo. Ay, padres. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Señor bendito. Ahora yo le pregunto en esta noche, ¿verdad? ¿Qué concepto tiene de la iglesia? No del lugar físico. ¿De usted? Le pregunto, ¿qué concepto tiene usted de la iglesia? No del lugar físico, porque de eso hay que debatir, hay que hablar, hay que dialogar, hay que ¿cómo se llama? Hay que discutir, ¿no? Porque evangelio significa discutir. Pero no pelearse, ¿no? Discutir de discusión no. Pero yo estoy hablando del templo, la iglesia del Dios vivo. ¿Cuál es tu concepto de la iglesia? Porque el mismo concepto que tú tengas de la iglesia es el mismo concepto que tienes de ti mismo. ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Qué hace la iglesia? ¿Será columna de la verdad? ¿Será la iglesia del Dios? ¿Será la iglesia que ha crecido? ¿Será la iglesia que deja crecer a Cristo en su vida? ¿Será la iglesia que se deja edificar? ¿Será la iglesia que está continuamente evolucionando? Que, hermano, hay tantas cosas que hablar aquí, pero por causa del tiempo, hermano, que Dios nos ayude. Vamos, póngase de pie en esta noche. Póngase de pie en esta noche. Y yo todo lo que le acabo de enseñar es porque verdaderamente hay algo que Dios quiere desarrollar, está desarrollando en ti. No se ve, no es visible, porque está empezando de adentro hacia afuera. Gloria a Dios. No estamos hablando del templo físico, ya muy pronto hablaremos. Como dicen a mis hijas, vemos. Pero ahora estoy hablando de usted. ¿Qué tanto has crecido? ¿Qué tanto has crecido? Mire, a veces uno se deja apantallar por el tamaño, hermano. Yo he cometido unos horrores cuando veo el tamaño de la persona. Digo, son personas que a veces, estoy hablando del mundo, son personas que a veces dice uno, estas personas infunden un respeto, imponen un respeto. Padre, cuando ya les veo, como decían, alguien decía que ya les veo uno los pies de barro. Híjole, dejan mucho que desear. Yo tengo que hacerme un escáner a mí primeramente como pastor. ¿Qué tamaño de pastor tendré? ¿Será que todavía estoy en el vientre de la iglesia, en el vientre materno todavía? ¿Será que todavía le estoy diciendo al Señor, no, Señor, mírame, yo soy un niño, Señor, ¿cómo crees que voy a ir a evangelizar allá? No, hombre, ¿cómo crees que le voy a hablar al presidente ni en sueños, Señor? No, hombre, ¿cómo crees, Señor? No, yo no voy a poder. Y le dice Dios a Jeremías, sí vas a poder.
Yo no sé si sea como el Pedro, ¿verdad? Que lo invita a comer y le dice, bueno, Pedrito, que ya te llenaste, ahora te voy a decir una cosa, ¿me amas? Ay, Jesús, ¿cómo creo? Y miraba a los demás discípulos, ¿no? Sobre todo quedaba viendo a Juan, que era el apóstol del amor, hermano. ¿Me ama? Sí. No, yo no alcanza esta estatura, está muy grande esa estatura. Pues se apacienta. Pero esa es una estatura para nosotros. Pero ahora usted, ¿en qué estatura está? ¿Estará en el vientre materno todavía? ¿Será que ya nació? Porque ahí hay que hablar de nuevo, del nuevo nacimiento. Y usted sabe que allá en la Biblia aparece el nuevo nacimiento acerca de un hombre que conocía perfectamente la ley, hermano amado, pero no sabía que era el nuevo nacimiento. Entonces tú necesitas nacer de nuevo. He aquí yo hago cosas nuevas. Y después, hermano, ¿sabes qué tanto has crecido? ¿Será que ya alcanza la evolución de nuestro Señor Jesucristo de ser un niño, de ser un joven, una persona ya grande? Porque hay crecimiento y de eso también puedo hablarle más adelante. Porque la iglesia que se va a casar con Jesús va a ser una iglesia que no tenga pechos chicos, que no sea una jovencita. La iglesia tiene que ser la iglesia madura con la que se va a casar con el Señor. Y para ello Él se les está preparando. Padre Celestial, ayúdame. Ayúdame, Señor, a edificar a tu iglesia. Es tu iglesia, la columna de la verdad, Señor bendito. Es la iglesia, Señor, la que da testimonio aquí en la tierra, Señor, a las familias, a las casas, a la sociedad. Quiero decirte, hermano, hermana amada, que me estás escuchando, que me estás viendo, tú juegas un papel bien importante en la sociedad. Lo que vean de ti es lo que va a querer la sociedad. Nosotros somos la iglesia del Dios vivo. Que se mueva el Dios vivo dentro de ti. Que anheles la presencia del Dios vivo dentro de ti. Que anheles tomarle la mano al Dios vivo. Que anheles estar siempre en su presencia. Que anheles crecer. Que anheles estar conectado a la vertiente. Que anheles estar conectado, hermano, hermana, a esas corrientes de aguas vivas. Que anheles la doctrina, la leche pura, no adulterada, en la cual tú crecerás de manera robusta y de esa manera nadie te engañará. Padre, que podamos crecer en la doctrina de los apóstoles, siendo tú el apóstol de apóstoles. Que podamos crecer como crecías tú, como tú crecías, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, yo te pido que esta iglesia no se quede, Señor, en una estatura, bendito Dios. Que no se quede en una estatura, que los que ya estamos, Señor, sean columnas en la oración, en la intercesión, en el servicio, que sean columnas financieras. Oro para que haya columnas financieras en esta iglesia, Señor. Para que tú bendigas con un negocio, Señor, pidiéndote siempre que ellos pongan por obra lo que han aprendido, Señor bendito. Ayúdales. Ayúdanos a nosotros a administrar, bendito Dios, los dones que has habilitado en la iglesia, bendito Padre Celestial. Oh, bendito Padre Celestial, ayúdanos a crecer, Señor, en el evangelio
de la verdad, en el evangelio de poder, en el evangelio de la cruz, en el evangelio, Señor bendito, en el cual tú declaraste que nosotros, Señor, creceríamos por medio de tu evangelio, es decir, de tu doctrina. Ayúdame, Señor, para que tu iglesia anhele tu doctrina, Señor, la doctrina sana, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesucristo. Sí, aleluya. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Tú que estás conectado hasta esa distancia, que el Señor provoque dentro de ti ese nuevo nacimiento, que produzca en ti ese crecimiento integral en el nombre poderoso de Jesucristo, que puedas desarrollarte, que puedas alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo y que puedas cumplir la misión por la cual Dios te trajo hasta esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, levanta tus manos. Dale gracias al Señor, Padre, gracias. Quizás tú no te has dado cuenta, pero el Señor me decía que el Señor te está haciendo crecer. El Señor me decía que no te menosprecies, porque tú eres la iglesia de Cristo. Tú eres su amada. El Señor me decía, mientras estaba yo ahorita que fui para allá, me decía, dile a mi iglesia que no se menosprecie, que así como está el bebé dentro del vientre, así he estado yo con ella. Dice el Señor, lo que yo he estado haciendo contigo es que te metí en el desierto. Has estado caminando, dice el Señor, en el desierto. Yo, dice el Señor, a esta iglesia yo la he metido en el desierto. Yo la tengo en el desierto. Yo la estoy procesando porque tú estás en el desierto, dice el Señor. Y cada uno está atravesando un desierto, dice el Señor. Pero es con un propósito. Y es probar lo que está dentro de tu corazón. Pero una cosa sí te dice el Señor, iglesia amada. El desierto para ti es solo un proceso. El Señor no te va a dejar abandonada en el desierto, iglesia amada. El Señor me decía, que te va a sacar del desierto, porque el Señor está probando tu corazón. Dios está probando tu corazón y te está fortaleciendo en medio de la prueba que has pasado, en medio del proceso en el cual estás atravesando. Dice el Señor, Dios está contigo. Dios no te ha abandonado. No estás en las manos del enemigo. No estás, tus hijos, tu familia no está en las manos del enemigo. Dice el Señor, tú estás en mis manos, pero estás en el desierto, por eso no has visto las cosas que tú anhelas. Por eso es que no has tenido las cosas que tú quieres. Por eso es que no se te ha dado lo que tú tanto anhelas. Porque Dios te tiene en el desierto. Y si Dios te tiene en el desierto es porque Él te va a sacar del desierto. Así es que el Señor te dice, no te menosprecies, iglesia. No te menosprecies. Porque yo no te menosprecio, dice el Señor. Sino que tú eres mi iglesia. Tú eres mi preciosa. Tú eres mi amada, te dice el Señor. Estás creciendo, dice el Señor. Así como esa semilla que cuando cae a tierra no se ve su crecimiento, estás creciendo, pero te estás rompiendo. Se está rompiendo algo dentro de ti, se está sacando el orgullo que había dentro de tu corazón, el dolor, la duda. Y
para que pueda empezar a brotar dentro de ti lo que el Señor va a hacer florecer. El llamado de Dios va a crecer, pero permítele al Señor, ábrele tu corazón en el nombre de Jesús. Este es el momento que le abras tu corazón al Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo haga la obra en ti. No endurezcas tu corazón, iglesia. No tengas temor por el pasado, por las cosas que viviste, quizás con otro ministro. No endurezcas tu corazón, permítele al Señor, quizás con otro hermano, con otra hermana, en otra iglesia, con tu pasado. Pero dice el Señor, yo no soy responsable de eso. Y hoy te doy una nueva oportunidad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a tu iglesia. Yo bendigo a tu amada, declarando sobre cada uno de ellos, bendito Dios, que se va a cumplir tu propósito, Padre. Muchos están siendo procesados, pero ese proceso va a servir para bien, porque van a salir como ese oro refinado. Y las pruebas que van a venir para otros, a ellos no les van a afectar. Y gracias, Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro un tiempo nuevo en la vida de cada uno de ellos.